Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Eli se prepara, lanzamiento viene, batazo profundo, contundente, al jardín derecho, la pelota se va, y despídala con un beso. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro espacio más de Voces de la Radio. Para nosotros es un gusto y un honor tener en este espacio a una de las voces más queridas, no solamente del Ecuador, sino de los Estados Unidos de América. Estamos hablando nada más ni nada menos que del señor Jaime Jarrín. Él es la voz hispana del béisbol en el país del norte. Señor Jaime Jarrín, qué gusto saludarle. Sobre todo, muchas gracias por esa apertura con Voces de la Radio, porque nosotros desde hace varios meses queríamos entrevistarle, y por no decirle años, queríamos entrevistarle, y cuando logramos hacerlo sentimos una apertura y un abrazo grande de parte de usted. Le quiero agradecer por eso y muchas gracias por confiar en Voces de la Radio. Las gracias para usted, Liliana, muy amable, muy gentil en invitarme a esta entrevista para poder saludar, recordar mis comienzos en la radio en Los Ángeles y luego digamos, en Quito y luego en Los Ángeles, pero en verdad que es un placer enorme poder recordar mis primeros pininos dentro de la industria tan hermosa como es de la radio. Claro que sí. Entonces, ¿qué le parece si nos trasladamos a esa hermosa ciudad de la provincia de Pichincha, como es Cayambe, donde podemos degustar los bizcochos, el dulce de leche, y también acá hay un plato muy bonito como es los chochos con tostado, ¿no? Conversemos sobre eso. ¿Cómo era su vida en Cayambe? Bueno, yo nací en Cayambe, cuando Cayambe era un pueblito muy pequeño, diría yo, de unos 4.000 o 5.000 habitantes. Nací en 1933 y recuerdo que era un pueblito muy pacífico, muy tranquilo, muy laborioso, pues estaba rodeado de haciendas ganaderas y agrícolas. Mi familia, sobre todo, eran propietarios de la mayor parte de todas las haciendas y los ranchos alrededor de Cayambe. Era una ciudad pequeña, a tal punto de que no había escuela secundaria. Cuando yo terminé la primaria en la escuelita 9 de Julio, tuvimos que trasladarnos a Quito para poder seguir estudiando, porque no había escuela secundaria, no habían bancos, no había pues nada en absoluto. Así es que, pero yo guardo un cariño muy especial, un cariño único, digamos, para con Cayambe. Siempre lo tengo en mi corazón, en mi pensamiento, porque ahí pues esa fue mi cuna. Ahí pasé los primeros 7, 8, 9 años y luego pues nos mudamos a Quito. Ahora sí hablemos de otra ciudad importante para usted, como es la capital ecuatoriana, la Carita de Dios, como se le conoce. Parece que esto de la voz viene en los genes, señor Jaime Jarrín, tomando en cuenta de que usted tenía un primo que también tenía una hermosa voz que se llama Alfredo Jarrín Maldonado. Hablemos sobre él también. Cómo no, que encantado. Él fue mi maestro, él fue mi guía, él fue quien me inició en esta hermosa profesión. Él era un extraordinario locutor y también era cantante. Él se llamaba el romancero de Quito. Él cantaba en Radio La Voz de la Democracia, recuerdo, solamente pasillos, únicamente pasillos a las 12 de la noche. Y él, acompañado por el pianista Ventimilla. Pues él fue quien me inició. Y yo podríamos decir, nací en Radio Quito, porque cuando yo tenía unos 10, 11, 12 años, habían programas en vivo con artistas invitados en Radio Quito, sobre todo artistas que llegaban del extranjero, de Colombia y de México en particular. Y los sábados tenían un programa. El animador era Leonardo Páez, se recuerdo muy bien. Y Alfredo una vez me dijo, ¿quieres venir a ver un programa de radio muy importante en Radio Quito, La Voz de la Capital, con artistas invitados los sábados? Y yo empecé a ir con él los sábados y fue allí cuando me enamoré en verdad de la radio. No sé, me enamoré del micrófono. Y pues Alfredo se dio cuenta, yo tenía una voz, él decía, microfónica, una voz grave a pesar de mi corta edad, y en una ocasión me dijo, ¿le gustaría ser locutor? Le digo, claro, me encantaría ser locutor. Me dijo, la base primordial para ser un buen locutor es ser un buen lector.
Y fue así como me ponía en un rincón de una habitación a leer en alta voz el periódico El Comercio durante unos 30 minutos. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué en un rincón de la habitación? ¿Por qué no aquí frente a un escritorio o algo? Me dijo, no, porque en el rincón de la habitación ustedes escuchan como nosotros le escuchamos, porque regularmente uno no se oye como otras personas le oyen. Y así puede usted ver su dicción, su enunciación, y ese fue mi entrenamiento primario. Leer bastante, leer El Comercio todos los días, me transformé en un magnífico lector. Luego después sí, yo seguía estudiando, estaba en escuela secundaria, comencé en el Mejía, pasé al Montúfar y hubo un curso de locución en la Escuela de Periodismo de la universidad y Alfredo me matriculó. Luego llegó una compañía de radioteatro con actores españoles y uno de ellos empezó a dar unas lecciones de locución y yo me matriculé también en ese curso y a raíz de eso fue mi ingreso a trabajar en radio. De ahí ya terminé ese curso y hubo una vacante en HCJB, La Voz de los Andes. Se presentaron creo que como unos 10, 12, 15 aspirantes, redujeron a 3 finalistas, fueron Fabián Vizcaíno, Guillermo Jácome y quien les habla. Luego, pues no sé, me prefirieron a mí, me dieron a mí el trabajo en 1951. Me dieron unas pocas horas los fines de semana, siempre en noticias y eventos especiales. Ascendí muy pronto a tal punto de que en unos 3 o 4 años llegué a ser el locutor más importante de la emisora porque tenía a mi cargo el diario hablado que empezaba a las 5 de la madrugada hasta las 10 de la mañana. Como ustedes saben, HCJB, una emisora cultural por excelencia, no habían comerciales en absoluto, no habían anuncios publicitarios, solamente noticias, música clásica y música ecuatoriana. Entonces yo era el locutor de la mañana en mis últimos 2 años en HCJB. em, de 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana eran noticiarios de 20, 30 minutos, luego una cortina musical de música ligera de unos 10 minutos y continuaban las noticias, primero pues titulares, luego nacionales, editoriales, análisis, las noticias internacionales. Y por la tarde presentaba artistas ecuatorianos en la radio. Pues, ahí actuaron, por ejemplo, Lucrecia Jaramillo al piano, Segundo Bautista creo que sí, él también, y el señor de Ventimilla, la estudiantina Santa Cecilia, Los Barrieros, las tardes en HCJB, sobre todo los sábados. Y los domingos presentaba yo 2 conciertos de música clásica, un concierto del mediodía y luego a las 10 de la noche para los amantes de la buena música. La HCJB tenía pues una discoteca fabulosa, en verdad. Entonces mi trabajo era presentar el concierto, hablar unos 10, 15 minutos sobre el compositor, sobre la orquesta, ah, dónde fue grabado, en qué año fue grabado el concierto e información sobre el mismo. Eran unos 10, 15 minutos previos al concierto y eso pues me gustó muchísimo pues esa fue mi labor. Luego después HCJB me asignó a ser locutor del Congreso Nacional, fui el locutor del Senado durante mis últimos 3 años en Quito y también logré compaginar allí mi trabajo con Radio Quito. El trabajo en Radio Quito fue el que me sirvió muchísimo aquí en los Estados Unidos, porque mi experiencia en noticias era de HCJB, noticiarios extensos, amplios, 20, 30, 40, 45 minutos, y eventos especiales. Cubríamos todos los eventos del gobierno, conferencias de ministros y del presidente, grabarle el mensaje. Y tuve la suerte de grabarle en 2 ocasiones el saludo de Año Nuevo del presidente Velasco Ibarra. La ¿Y radio cómo me le envió. fue? ¿Cómo le fue allí? Muy bien, pero mi trabajo yo no tenía absolutamente nada que hablar, solamente grabarle a él. Eh, eh,
Eran unos saludos de unos 20, 30 minutos, más o menos. Solamente grababa, yo no hacía preguntas, nada en absoluto, solamente estaba allí grabándole el mensaje. Ese era mi trabajo en HCJB. Luego en Radio Quito empecé a trabajar. eh, yo trabajaba en el Senado de 4 de la tarde a 7 de la noche. Y a las 7 de la noche pasé a Radio Quito. Fue precisamente Gonzalo Maldonado Quijano quien me contrató como locutor de Radio Quito. Estuve mi último año, en 1954 al 55 en Radio Quito, de 7 a 11 de la noche. Y allí aprendí lo que me valió muchísimo aquí en los Estados Unidos. Era redactar y editar noticiarios cortos de 3, 4 y 5 minutos. Como Radio Quito era propiedad de El Comercio, no había problema alguno. Nosotros estábamos en el último piso del edificio de El Comercio y la redacción del Comercio estaba en el penúltimo piso. Entonces mi trabajo era bajar a la redacción y prácticamente robarles los trabajos de los cronistas de El Comercio y redactar mis noticiarios de 3, 4, 5 minutos. Eso me sirvió muchísimo aquí en Estados Unidos porque aquí no se acostumbra en absoluto noticiarios extensos de 20, 30, 40 minutos. Todo es muy conciso y eso me sirvió muchísimo. Y así fue como comencé mi labor en radio en HCJB, luego en Radio Quito, y también trabajaba en un programa semanal que lo producía Ricardo Larson y Edison Terán, un programa que se llamaba Panorama. Lo producían para el Departamento Cultural de la Embajada de Estados Unidos en Quito, para UCIS. Y en ese programa participaba yo como redactor a veces, como cronista a veces, interesante. Nunca fui en Quito un locutor deportivo. Nunca fui un cronista deportivo en Quito. Mi experiencia en Quito fue únicamente noticias y eventos especiales. Usted ha hecho una pequeña cronología, ¿no? De su paso por acá, por la capital ecuatoriana, pero sin embargo, usted acá en Quito conoció a voces espectaculares de la época, como por ejemplo usted mismo dijo, Leonardo Páez, Lucho Beltrán, Jorge Carrera Viteri, a quienes usted conoció porque su primo también lo llevaba a un programa que se emitía los sábados en la noche. ¿Podría comentarnos también sobre esa vivencia que usted tuvo acá en la Carita de Dios? Efectivamente, en Radio Quito, en mis primeros años, pude observar el trabajo maravilloso de Leonardo Páez, por ejemplo, que era un director espectacular, más que locutor, era un director maravilloso, Leonardo Páez. Jorge Carrera, el flaco Carrera, muy querido de mi parte, pues Marco Vinicio Bedoya, otra persona, Lucho Beltrán, Alfredo Jarrín Maldonado, que fue mi maestro en verdad. Él vive en Nueva York, pero lamentablemente está muy delicado de salud. Creo que tiene un poco de demencia ya, pero él fue un valor muy extraordinario y un locutor brillantísimo en verdad, con una voz maravillosa, una dicción espectacular, un dominio de varios idiomas. Fue en verdad mi maestro único que tuve allá en Quito. Um, ya posteriormente recuerdo a otros nombres importantes como en el ambiente deportivo el ingeniero Osvaldo Núñez Moreno, a Ralph del Campo, a Ujú. Alfonso el Negro Lazo, muy querido por mí, a Carlos Rodríguez Col, Galo Moscoso, que trabajó conmigo en HCJB La Voz de los Andes, Francisco Adarquea, que después que intervino mucho, creo que en la televisión, allá en Quito, Guillermo Jacome, Fabián Vizcaíno, Eduardo Simla French. Yo recuerdo que ya en los últimos años de mi permanencia en Quito, yo me volví un locutor bastante conocido y ya bastante popular. Entonces empezaron a invitarme a un programa musical que había en La Voz de la Democracia, creo que se llamaba algo de la alegría, no recuerdo muy bien. El principal animador del programa era Eduardo Silva French y me invitaron allí. Y esa fue, podríamos decir indirectamente, una de las razones por las que vine a Estados Unidos.
Le voy a decir por qué. Claro que Por- sí. porque me había casado con una muchacha que fue estudiante del Colegio 24 de Mayo, fue abanderada del Colegio 24 de Mayo, Blanca Mora Chanis. Ella nació en Panamá, su papá era ecuatoriano, su mamá era panameña, ella y tres hermanas nacieron en Panamá, pero su padre, Jorge Mora, era un hombre bastante conservador y él dijo, no, 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 no puedo criar a cuatro mujeres aquí en un infierno que es Panamá. Entonces buscó una ciudad más conservadora y lógicamente se mudaron a Quito. Era estudiante del Colegio 24 de Mayo y yo la conocí un sábado cuando vino a cantar en HCJB como parte del coro del Colegio 24 de Mayo bajo la dirección del profesor Corsino Durán, recuerdo. Vinieron un sábado a cantar en el coro, como coro, en un programa en vivo en HCJB y yo era el animador del programa. Y ahí la conocí, ahí nos enamoramos y después ya me casé. Entonces, casado, yo muy joven, empezaron a invitarme a animar programas musicales como aquel que le digo, el desfile de la creo que se llamaba, no recuerdo. Ahí la memoria ya me traiciona bastante, pero aunque han pasado ya más de 70 años de eso, lógicamente. Así es que, pues, yo creo que Blanca tuvo el temor de que yo, siendo jovencito, ingresara en el círculo bohemio de los locutores. Les gustaba mucho las fiestas, la bebida y todo eso, y yo creo que Blanca tuvo el temor de que yo ingresara en ese grupo y la cosa sería difícil como matrimonio. Y entonces ella me empujaba, ¿por qué no vas a Estados Unidos? ¿Por qué no te vas a Estados Unidos? Aprovecha el hecho de que conoces a tantos americanos en HCJB. Y efectivamente así fue. Vine precisamente porque en, eh, en HCJB yo era el locutor del programa principal de la emisora, un programa religioso, los domingos, pláticas dominicales a las 8 de la noche. Un programa con un predicador, generalmente el señor Clark, don David Clark y luego Bobby Clark, e invitados, digamos, y músicos, trombonistas, pianistas, trompetistas, cuartetos, algunos cantantes semioperáticas, en un programa interesante. Yo era el locutor de ese programa. Y era un programa en vivo los domingos y solían venir unas 40 a 50 personas al auditorio del HCJB a mirar el programa. Y entre ellos empezó a venir el cónsul americano en Quito. Nos hicimos amigos y un día, mitad en serio, mitad en broma, le dije, me gustaría ir a Estados Unidos. Él creyó que como turista y me dijo, no, no hay problema. Dice, ¿qué tiempo quieres la visa? ¿Quieres 30 días, 50 días, 60 días, 6 meses? ¿Qué tiempo? Diga, no, 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 yo quiero ir como inmigrante, yo quiero ir como residente legal. Le dije, entonces, le digo, además, voy a necesitar no solamente una visa, sino tres visas, porque necesito una visa para Blanca, mi esposa, y para Jorge, que acababa de nacer. Y entonces me dijo, ven a verme el día martes en la embajada. Fui el martes a la embajada y en menos de 24 horas tuve las tres visas a mi disposición y así fue como emprendí un viaje a Estados Unidos como residente, como inmigrante. Parece que HCJB es parte de su vida, ¿no? Tomando en cuenta de que ahí también usted tuvo a sus mejores amigos. Usted primero fue a un concurso donde de los tres finalistas usted ganó. Y tomando en cuenta de que los tres finalistas, por ejemplo, son voces muy conocidas, Guillermo Jacome Jiménez, Fabián Vizcaíno. Entonces, y usted logró ese espacio en HCJB, pero ahí también usted tuvo grandes amigos, como por ejemplo el señor Gonzalo Portugal, Edison Terán Rivadeneira, Raúl Arias y Galo Moscoso. ¿Qué nos podría decir de ellos? Pues eran mayores que yo. Yo era el Benjamín de todos. Pues estaba en los 17, 18 años. Yo empecé frente a un micrófono a los 16 años de edad en 1951. El año pasado me jubilé finalmente, me ausenté del micrófono y lo hice por primera vez en 71 años consecutivos. Porque inclusive en el año en que yo vine a Estados Unidos, en 1955, yo vine en junio.
Entonces habían pasado 4 meses que trabajaba en HCJB y luego al llegar aquí a Los Ángeles, llegué en junio y para diciembre ya empecé a trabajar en radio en KW aquí en Los Ángeles. Así es que tuve 71 años consecutivos y guardo una amistad, digamos, un recuerdo maravilloso, particularmente de Galo Moscoso, con quien alternaba yo muchas veces las tardes. Galo estaba casado con una de las hermanitas López Ron, Ujú. un dueto muy conocido en aquel entonces en Quito. Galo Moscoso, Marco Vinicio Bedoya era un amigo de mi familia, muy querido de mi parte. Pues Galo Arias, digamos Raúl Arias, a quien yo respetaba muchísimo. Él era pues también profesor del colegio 24 de Mayo y conocía a mi esposa Blanca y a Edison Terán, personas en verdad maravillosas. Lucho Beltrán, que lógicamente se destacó mucho en Radio Quito, y él estuvo en aquel incidente tan horrendo en que incendiaron el edificio del comercio y él resultó quemado en un buen porcentaje de su cuerpo. La cara tenía una cicatriz bastante pronunciada. Lucho Beltrán, un locutor extraordinario en verdad, y había un par de locutores más cuyos nombres se me escapan, pero ellos fueron ya estaban de salida en HCJB, pero a Raúl Arias se le respetaba muchísimo. Su esposa trabajaba también en la emisora, en las oficinas. A un personaje en HCJB al que mencionaron que no fue locutor, pero Gustavo Sáenz fue el gerente de HCJB durante mucho tiempo y siendo él como era ecuatoriano, pues era muy afín a todos nosotros y siendo gerente era una persona muy, muy amable. Siempre me trató con mucha distinción Gustavo Sáenz. Lamentablemente todos, absolutamente todos ellos ya han fallecido. El más reciente fallecimiento fue el de Gonzalo Portugal, con quien trabajé muchísimo, tanto en el programa Panorama como en HCJB. Y él era muy estimado, muy respetado por los señores Clark, en particularmente Bobby Clark. Así es que pues guardo los más hermosos recuerdos y tuve pues una escuela maravillosa, un ejemplo extraordinario de parte de ellos. Adrián González saca un batazo elevado y profundo al jardín izquierdo, va en busca Adam Duvall en la pared y esa pelota también se va de cuadrangular. Ahí cae en la segunda fila, se quedó mirando nomás Adam Duvall, 12 carreras por 5. Lanzamiento, batazo elevado al jardín derecho, lejos, profundo. La pelota se va y despídela con un beso. Tercer cuadrangular del juego para Adrián González. Está encendido el titán. Ahora sí, ya hagamos viaje a los Estados Unidos. ¿Qué tal si nos preparamos ahí para su viaje a los Estados Unidos? Se dice de que usted llevó para los Estados Unidos únicamente cartas de presentación. Una de ellas fue de una de las personalidades de la comunicación de acá del Ecuador, como es don Gonzalo Maldonado Quijano. ¿Podría comentarnos sobre eso y cómo era Gonzalo Maldonado Quijano, quien después también fue propietario de Radio Atahualpa? Efectivamente, él me contrató para trabajar. Bueno, él me dio trabajo, no se usaban contratos en aquel entonces, solamente todo era de palabra. Y él era muy amigo de Alfredo. Y creo que necesitaba un locutor para la noche. Y como yo terminaba a las 7 de la noche en el Senado, yo pude, y Radio Quito estaba a 2 cuadras del Parlamento allí, que estaba en el Palacio Carondelet ahora. Pues en ese entonces no se le conocía con el nombre de Carondelet, pero ahí sesionaba el Senado y me dio trabajo en Radio Quito, como decía, me sirvió muchísimo el trabajo. Gonzalo Maldonado era una persona de radio completamente, era muy estricto, muy exigente de sus empleados. Me acuerdo que una vez me llamó la atención por el pronunciamiento de un nombre, no me acuerdo, de un idioma extranjero, y me llamó, y me dijo, Jaime, el pronunciamiento correcto de ese apellido es este. Y no recuerdo exactamente, creo que era del secretario general de las Naciones Unidas, Hammarskjöld. Ah, pues yo lo leí como estaba escrito y era diferente. Pero era una persona totalmente dedicada a la radio, muy exigente, pero muy, muy gentil, muy amable. Llamaba la atención, pero en buenos términos. Nunca era grosero ni cosas por el estilo. Guardo siempre muy, muy gratos recuerdos de él. Y
Y pues en junio de 1955 decidí venir. Yo vine en barco. ¿Por qué? Porque el Senado me dio un pasaje. Varios senadores eran amigos de mi familia, particularmente eran amigos de mis tíos, ingenieros muy conocidos, Rogelio Jarrín y Mario Jarrín. Me acuerdo, M. Jaramillo Arteaga era un senador, varios senadores de Alcurnia, en verdad, eran amigos de mi familia. Y en una ocasión, pues, no sé por qué con uno de ellos le platiqué de que venía a Estados Unidos. Entonces me dijo, te vamos a ayudar en alguna forma. Entonces, en una sesión, él presentó la moción de que me ayudaran en alguna forma para costear mi viaje a Estados Unidos. Y presentó la moción, alguien le secundó y luego después aprobaron enviarme en un barco bananero, un barco alemán que venía cargado con 100.000 cabezas de plátano, de banano, y habíamos como 25, 30, 40 pasajeros. Era un barco alemán mixto bastante grande. Entonces salíamos de Esmeraldas y fue a Esmeraldas, pero nos demoramos en Esmeraldas, creo que como 3 semanas, habían desperfectos mecánicos en el barco y no salía y no salía, y yo estaba ya desesperándome allí, ya me había despedido de todo el mundo y estaba pues anclado en Esmeraldas sin poder salir hasta que finalmente, después de 3 semanas, salimos de Esmeraldas hacia Estados Unidos. Y hago mención de esto porque eso pues perjudicó grandemente mi presupuesto. Yo venía con poco dinero relativamente. Tenía yo una camionetita International viejita que la vendí con la condición de que el amigo que me compró le pasara a Blanca a 500 sucres mensuales. Creo que la vendí en 5.000 o 6.000 sucres, una cosa así, no recuerdo muy bien. Pero entonces, pues vine con poco dinero y además de eso, pues me tocó gastar en Esmeraldas, en un hotel y la comida y todo eso durante casi 3 semanas. Entonces, yo llegué aquí a Estados Unidos, sinceramente hablando, con $40 en mi bolsillo. Con $40. La única persona a quien conocía yo era a Manuel Romero, que fue mi controlista en HCJB. Él vino acá en 1953, entonces yo le escribí, le dije voy a ir a Estados Unidos, y él salió a recibirme, me llevó a su casa, yo dormí la primera noche en su casa y al siguiente día salimos a buscar una habitación para mí. Encontré una habitación relativamente cerca, en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, no en el mero centro, pero cerquita, y me acuerdo, conseguí una habitación con una familia americana. Pagaba yo $4 a la semana, incluyendo el desayuno. Incluyendo el desayuno. Llegué aquí con $40 en la bolsa. Cuando llegué me esperaba una carta de Blanca en la que me decía que este señor nunca le llegó a pagar absolutamente nada de la camioneta. Entonces, de los $40, fui a una sucursal del Banco de América en la esquina de las calles Hoover y Pico en Los Ángeles. Y de los $40 le envié a Blanca $20 y me quedé con $20. Empecé a trabajar inmediatamente en una fábrica de hacer mallas de alambre y que estaba en el centro este de Los Ángeles. Ahí empecé e inmediatamente Manuel me llevó a Pasadena, donde estaba la emisora, la única de habla hispana, KW, aquí KW, y fui a presentar una solicitud de trabajo. Pues no tenía yo más que cartas de recomendación, una de ellas de Gonzalo, otra de Edison Terán, que dirigía el programa Panorama, Ricardo, el apellido, ah, Larson, Ricardo Larson, y eso fue mi bagaje. Entonces me presenté en KW con esas cartas, me hicieron una prueba, se dieron cuenta que no era un improvisado, que tenía experiencia, pero me fue difícil entrar porque no era mexicano. Era la única emisora de habla hispana y lógicamente la gran mayoría de la comunidad de habla hispana aquí es mexicana. Y en aquel entonces era aún más mexicana que ahora. Ahora está ya un poco más diversificada la comunidad latina. En aquel entonces el 90%, 95% eran mexicanos. Y en la radio, pues como era la única, no habían vacantes.
Era difícil. Sin embargo, en dos ocasiones se presentaron vacantes y pasaron por sobre mí. No le caí muy bien al director de programas, Ernesto Cervera, y no sé por qué. Yo creo que tenía un poquito de recelo porque era jovencito, muy buena voz, locutor profesional. Entonces, pues no, era difícil hasta que finalmente tanto insistí, hasta que 6 meses más tarde, en diciembre, me dieron el primer trabajo, unas horas en fin de semana también. Yo sabía que era cuestión de poner el primer pie. Ya después de eso es cuestión de uno. Y así fue. Ingresé a KWKW y a los 2 años ya me ascendieron a director de noticias. Yo monté un departamento de noticias en la emisora muy bueno. Yo fui el primero en instaurar unidades móviles. Teníamos 2 unidades móviles para recorrer la ciudad y cubrir todos los eventos locales de noticias. Así es que eso fue mi llegada a Estados Unidos en junio de 1955. ¿Y cómo fue, señor Jaime Jarrín, que usted aprendió béisbol, tomando en cuenta de que acá el deporte que domina es el fútbol? Se habla también de que usted tiene un poco de apego por la Liga Deportiva Universitaria. No sé si es que es eso. Bueno, efectivamente lo interesante del caso y el hecho de que yo soy en verdad un caso muy particular, porque yo en el Ecuador nunca hice deportes en absoluto. Mi única experiencia en deportes en Quito fue acompañar al Negro Lazo como locutor comercial en las transmisiones desde la desaparecida Plaza Arenas de los torneos de básquetbol colegial. Como locutor comercial. Acompañaba, más por curiosidad mía que por nada, a Alfonso Lazo a la Plaza Arenas. Esa fue mi única experiencia en el campo deportivo. Llego aquí a los Estados Unidos, siempre pues yo fui muy amigo de los deportes, practiqué mucho en el colegio, en el Mejía, en el Montúfar, pues eventos de campo y pista, corriendo, atletismo colegial. Me gustaba mucho el fútbol, tuve la suerte de ver a grandes figuras del fútbol de los años 50, de los equipos que desaparecieron en la Argentina. River Plate se convirtió en Millonarios de Colombia, luego los uruguayos que vinieron al Cúcuta de Colombia y los paraguayos que vinieron al Deportivo Cali, que fue un equipo prácticamente local de Quito, porque cuando había algún compromiso internacional, Quito traía al Deportivo Cali a defender los colores de Quito ante juegos internacionales de otros equipos. Pero no tuve experiencia absolutamente en deportes, pero siempre inclinado mucho al deporte. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo llegué en junio. En octubre de ese año 55 se celebra en Nueva York la famosa Serie Mundial de Béisbol entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Brooklyn. Entonces yo vi que en Los Ángeles, en todos los bares y cantinas, en todos ah, hoteles, en todos los negocios, en todos habían telereceptores y radioreceptores transmitiendo esta Serie Mundial de Béisbol y me llamó poderosamente la atención al ver la afluencia de gente alrededor de estos aparatos viendo este evento en Nueva York y me explicaron que era béisbol. Y me dio curiosidad por aprender el béisbol. Habían dos equipos que no eran de grandes ligas, digamos, eran de segunda división aquí en Los Ángeles, los Hollywood Stars, que jugaban en el desaparecido Wrigley, en el Wrigley Field de Los Ángeles y el equipo de Los Ángeles. Entonces, los fines de semana fui yo a aprender a ver cómo era este deporte y fue que me despertó el interés y empecé a arañar el béisbol y a conocer más o menos las partes más rudimentarias de ese deporte, que es un deporte maravilloso en verdad, pero que se necesita concentración, pensamiento dedicado al juego. No es como en el fútbol que uno toma el balón y a buscar el gol y nada más. En el béisbol es diferente, es un deporte para gente pensante. Entonces, pues me llamó la atención. Y sin pensar que eventualmente un equipo de grandes ligas llegaría a Los Ángeles. Entonces pasaron 3 años, hasta 1958, en que yo más o menos sabía lo más indispensable del béisbol. Entonces llega el 58 y se mudan los Dodgers de Brooklyn a Los Ángeles. Y un día el gerente y propietario de KW, el señor William Beaton,
nos llamó a los locutores, éramos como 12 locutores en la radio, a su oficina para darnos la buena nueva de que había firmado un contrato para transmitir el béisbol de los Dodgers de Los Ángeles, un equipo muy prominente en nuestro idioma. Y dijo, necesito 2 cronistas. Inmediatamente un compañero, un español que también hacía noticias conmigo en la radio, Alejandro Prada, dijo, yo conozco una persona que es profesional en la materia y recomendó a René Cárdenas, nicaragüense, extraordinario cronista de béisbol. Recomendó a él. Le llamó a que hiciera una prueba en la emisora, vino, pasó la prueba y nos dimos cuenta que efectivamente era un profesional en la narración del béisbol. Y el señor Víctor dijo, necesito un segundo. Y mirándome dijo, Jaime, yo quiero que tú seas el segundo en el booth. Y pues me llamó la atención, me dio mucho temor. Le dije, señor Beaton, sinceramente le agradezco muchísimo la oferta del trabajo, pero no puedo aceptarlo porque sinceramente no me siento capaz de ponerme frente a un micrófono para transmitir y relatar béisbol. Siento mucho. Pero él me quería mucho. Yo tenía que 23 años de edad, 22 por allí. Y me quería mucho y me dijo, Jaime, para entonces, yo ya estaba haciendo boxeo desde el Olympic Auditorio. Entonces me dijo, veo que tienes tu talento para los deportes, estás haciendo el boxeo y lo estás haciendo ya muy bien. Tenía más de un año transmitiendo yo todos los jueves boxeo desde el Olympic Auditorio. Eventualmente, pues realicé mucho trabajo en boxeo, transmití peleas de campeonato mundial, estuve en Manila en la pelea de Fraser con Muhammad Ali, estuve en Nápoles, en la pelea de Nápoles con Monzón, en París, las 3 peleas de Monzón con Benvenuti, en Roma, en Monte Carlo y en Milán, y otras peleas muchas más desde Puerto Rico, desde Las Vegas, desde Houston. Transmití bastante boxeo, combinaba con el béisbol. Siempre combiné el béisbol con algo más. Y entonces, pues, em, pasó el año, ese año, entonces el señor Víctor me dijo, ok, Jaime, te voy a dar de plazo un año, quiero que te profundices en el béisbol porque yo quiero que tú estés allí, hay mucho futuro en eso para ti. Y así fue ese año 58, estuve leyendo todos los libros habidos y por haber sobre béisbol, todas las revistas, toda la información. La televisión no me ayudó mucho porque la televisión se transmitía solamente un juego a la semana los días sábados. Así es que, pero estaba escuchando todas las radios, me conseguía, los Dodgers me consiguieron grabaciones de juegos por radio. Y así fue como estudié ese año 58 y en el 59 le dije al señor Beaton, ya estoy listo y me dieron pues el puesto como número 2 en el booth para transmitir respaldando a René Cárdenas, pero él estuvo únicamente 3 años conmigo allí, luego él recomendó a José El Fat García, otro nicaragüense extraordinario relator de béisbol, y seguía siendo yo el número 2 en la cabina hasta 1973 en que el Fat García murió lamentablemente, intempestivamente en Nicaragua, en un invierno en Nicaragua. Ahí ascendí yo a número 1 en la cabina en 1973. Ese fue mi comienzo. Qué hermoso se mira Dodger Stadium. Qué ambiente tenemos aquí ahora que va a empezar el juego. Continuamos con esta interesante entrevista con Jaime Jarrín, como dijimos, la voz hispana del béisbol en los Estados Unidos. Con él estamos dialogando sobre su trayectoria, pero también sobre su permanencia acá en la capital ecuatoriana, donde laboró en las principales emisoras de esa época, como son HCJB y Radio Quito. Qué gusto, señor Jaime Jarrín. Ahora sí, continuemos dialogando con este ingreso suyo al béisbol, tomando en cuenta de que se dice acá que cada equipo de béisbol tiene su cuerpo de locutores. Cuénteme cómo es esta situación, cómo surgió, tomando en cuenta de que hubo una persona que le dijo que para tener éxito en la locución y tener todo el respeto, no hay que intimar con los jugadores, hay que tener una buena relación, pero no tener este acercamiento tan grande. ¿Podría comentarnos sobre esto? Cómo no, efectivamente, como le decía, yo soy un caso muy particular que sin haber cultivado el béisbol en mis primeros años de vida, porque en Quito no se juega béisbol, llegué acá y no sé, Dios me ayudó muchísimo. Logré ingresar a un equipo
de tanta trascendencia como es el equipo Dodgers. Es una institución extraordinaria, tomándose en cuenta que el béisbol es un deporte muy popular, muy querido en Estados Unidos y es muy amplia la temporada. Son 162 juegos que transmitimos durante el año. Bueno, no durante todo el año, sino desde marzo hasta octubre. Casi noviembre, es prácticamente casi todo el año. Son 162 juegos, 51 juegos en casa y 51 juegos en otras ciudades donde están los demás equipos. Como usted acaba de mencionar, aquí cada equipo tiene su propio cuerpo de cronistas. Los Dodgers, en este caso, son muy respetados porque ellos han sido los pioneros en muchos aspectos dentro de la industria de la cobertura por radio y televisión de los juegos. Fueron los primeros en tener una cobertura bilingüe de los juegos español e inglés, inglés y español, empezando allá en Brooklyn en los años 40. Entiendo yo que Bacanel, muy conocido en el Ecuador por sus transmisiones de la cabalgata deportiva Gillette en la madrugada de todos los fines de semana, pues él empezó a transmitir unos cuantos juegos en nuestro idioma, fue el primero en hacerlo. Y luego, pues, los Dodgers aquí, al mudarse a Los Ángeles, lo primero que hizo el dueño del equipo cuando se mudó de Brooklyn a Los Ángeles fue embarcarse en un helicóptero y recorrer la ciudad para ver los aspectos demográficos de la ciudad de Los Ángeles. Y así estableció que había una comunidad latina muy importante al que había que cultivarla en favor del béisbol. Y él fue el que, pues, firmó con KW la cobertura de los juegos en español y es así como empecé. Al principio no viajábamos con el equipo. Los primeros, digamos, 6 años solamente visitábamos San Francisco y transmitíamos. Los demás juegos los hacíamos en una forma muy especial y muy difícil, porque prácticamente traducíamos del inglés al español. Teníamos una línea del estadio, digamos, de Nueva York hacia la emisora aquí, y entonces yo escuchaba la transmisión en inglés eh, íbamos traduciendo simultáneamente bola, bola, strike, strike, foul, foul. Cuando había una jugada clave con hombres en base, teníamos que esperar hasta que concluya la jugada para describirla. Así es que esa fue una escuela muy especial para mí, eso me ayudó muchísimo y en eso me destaqué bastante. Y me enamoré del béisbol luego. Al principio yo creí que iba a permanecer en el béisbol unos pocos años, 5, 6, 7 años, y pasar luego a la televisión. La televisión en español nacía en 1962 aquí en Los Ángeles, donde hubo el primer canal de habla hispana en los Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, Canal 34. Y dije, la televisión será mi próximo paso. Efectivamente estuve en la televisión durante 8 años como director de deportes del Canal 52 Telemundo en Los Ángeles, pero sinceramente nunca me gustó la televisión. No me gustó las restricciones de tiempo que habían. Yo tenía deportes, me daban un espacio de 2 minutos, 2 minutos y medio, en noticiario grande de las 6 de la tarde. Y a veces, casi todos los días llegaban y me decían, Jaime, te vamos a cortar medio minuto, te vamos a cortar 1 minuto porque necesitamos cubrir esta emergencia. Y entonces yo decía, pero ¿qué puedo hacer yo en 1 minuto? Dando los resultados de los demás juegos, se me va el minuto. Y por eso no me gustó nunca la televisión. Siempre fui un hombre de radio, seguiré siendo un hombre de radio hasta cuando muera en verdad. Y de eso estoy profundamente satisfecho. He sido un hombre de radio y seguiré siendo un hombre de radio. Me jubilé el año pasado después de 64 años consecutivos como la voz oficial en español de los Dodgers de Los Ángeles. Una organización extraordinaria, ah, una organización envidiable en verdad, porque ellos han sabido cultivar mucho el béisbol y pues he tenido la suerte de alternar con los más grandes cronistas de béisbol de toda la historia, encabezados por Vince Scully, que está considerado lo máximo, sin lugar a duda, en nuestra industria. Yo tuve la suerte de que él me apadrinara, él fuera mi consejero, mi amigo, mi guía, todo en absoluto, y todo el mundo me envidiaba por eso. Pues logré desenvolverme en el béisbol.
me enamoré tanto del béisbol. Y yo diría que hay tres razones primordiales para mi longevidad en el béisbol. 64 años transmitiendo béisbol todos los días, prácticamente 162 juegos regulares más, digamos, unos 12 juegos de postemporada, más una serie mundial. He transmitido 30 series mundiales, que es como transmitir 30 copas mundiales de fútbol. Así es que, pues, he tenido la suerte de que me han contratado. Mi contrato con los Dodgers era de que si los Dodgers no pasaban a la postemporada, yo me podía unir a otras cadenas. Entonces, pues CBS me contrató, luego después ESPN, Radio Latina. Entonces logré combinar los Dodgers con otras entidades. Y pues he transmitido innumerables juegos importantísimos y además he tenido el privilegio de ver en acción a los más grandes jugadores de béisbol de toda la historia, a los más grandes en verdad. Y luego me ingreso al Salón de la Fama en Cooperstown, que es algo maravilloso. En el Ecuador tal vez no comprenden a cabalidad lo que esto significa, porque pues el béisbol no es un deporte conocido en el Ecuador, excepto en Guayaquil, donde sí se juega ahora bastante béisbol, pero en Quito absolutamente, como usted sabe, nadie juega béisbol. Entonces, no captan lo que significa el Salón de la Fama de Cooperstown. Es el Salón de los Inmortales. Equivale, guardando las distancias, a ganar el premio Nobel, porque en nuestra industria no hay nada más importante, nada superior al Salón de la Fama de Cooperstown. Y yo ingresé en 1998, convirtiéndome en el primer latino que en vida ingresa al Salón de la Fama. Buck ingresó, pero póstumamente en 1985. Él falleció en 1984. Era muy querido, muy popular en Nueva York y en toda Latinoamérica por la cabalgata deportiva Gillette. Él murió en el 85. Yo ingresé en el 78 y luego trabajé bastante para que se reconociera el trabajo de otro locutor extraordinario cubano, que era la voz de los Marlins de Miami, ah, Felo Ramírez. Y él ingresó al Salón de la Fama en el año 2002. Falleció hace unos 4 años aproximadamente. Así es que yo soy el único viviente. Habemos en total como 26 locutores en el Salón de la Fama de Cooperstown. Ese es el homenaje más grande que he recibido y por mi intermedio ha recibido el Ecuador. Claro. Porque en todas partes yo siempre tengo en mente, tengo en mi corazón a mi querido Ecuador. Lo extraño mucho. Procuraré de aquí en adelante visitarla con más frecuencia porque ya estoy jubilado ahora. Bueno, parcialmente jubilado, porque los Dodgers aceptaron mi jubilación, pero al mismo tiempo me dijeron que no quería que me ausentara completamente y entonces me nombraron a embajador del equipo. Es un cargo más bien diplomático. Representa a la organización en algún banquete, en algún evento, en alguna cosa especial, no más de 6 veces al año. Entonces eso me mantiene unido a la organización y me convertí en el primer empleado en más de 120 años de historia de los Dodgers en recibir un contrato de por vida con los Dodgers ahora como embajador del equipo. Así es que pues Dios me ha bendecido inmensamente. He tenido una suerte extraordinaria en este país. Particularmente no me ha faltado trabajo. Siempre he logrado combinar una época de unos 10 o 12 años en que yo trabajaba pues de sol a sol. Trabajaba yo lo menos unas 18 horas diarias porque combinaba la radio en KWKW abriendo la emisora a las 5 de la mañana, luego después en una emisora de FM K-Love, luego después los Dodgers, transmisiones de boxeo. Fui vocero de las tiendas Sears durante 20 años, hacía todos los comerciales de Sears para radio y televisión. Luego fui vocero también de Chevrolet durante 25 años. Lograba combinar todos esos trabajos, así es que, pues en verdad que no puedo quejarme, tenía una suerte extraordinaria, muchos reconocimientos, particularmente el año pasado, en que los Dodgers dedicaron toda la temporada, todo el año, a reconocer mi trabajo con ellos y a desearme buena suerte en mi jubilación. Eh, Estoy también un honor muy grande para el Ecuador porque yo estoy presente en el Museo de Historia Natural de los Estados Unidos, en el Smithsonian Institute de Washington.
el único ecuatoriano con una presencia en ese museo. Así es que ve usted, Ileana, ya soy una pieza de museo. No, usted aparte de eso, no, usted se está olvidando de algo, verá, usted no solamente es el único en lo que usted me ha dicho, usted también es el único ecuatoriano que posee una estrella de la fama en Hollywood. Cuéntenos sobre esa anécdota con Pancho Segura, porque es bueno también conocer, porque muchas veces esa trayectoria, porque a usted siempre se lo conoce como el ecuatoriano Jaime Jarrín, usted mismo lo ha dicho, todos lo identifican con nuestro país y usted es parte también fundamental de la identidad de nuestro querido Ecuador. Efectivamente, aquí la prensa en inglés y en español me ha abrumado con muchos artículos, muchos comentarios siempre muy positivos y en todos yo resalto que yo soy ecuatoriano, un país pequeñito geográficamente, pero hermoso, hermoso, hermoso y pues único en el mundo entero, el Ecuador. Efectivamente, habemos dos ecuatorianos en un salón de la fama. Pancho Segura está en el Salón de la Fama del tenis, lógicamente, por haber sido campeón mundial de tenis, y yo en béisbol. Y hace unos cuantos años, haría unos 20, 25 años, nos invitaron a una cena a todos los miembros del Salón de la Fama de 5 deportes: béisbol, fútbol, baloncesto, boxeo y tenis, a un banquete en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Y llegamos más o menos como 150 Hall of Famers y estaba Pancho Segura. A Pancho yo ya le conocía porque él era aquí el pro de un sitio maravilloso que hay cerca de San Diego, La Costa, donde hay canchas de tenis y de golf y de todo. Y él trabajaba allí, él era el profesional del tenis allí. Entonces, yo conocía muy bien a Pancho, nos conocíamos, éramos amigos, nos habíamos visto varias veces en muchos lugares y él siempre me decía Cholito. Llego a Nueva York y me encuentro con él y enseguida, hola Cholito, ¿qué haces por aquí? Bla, bla, bla. Entonces me dice, oye, ¿cuántos habitantes tiene el Ecuador? Le digo, yo creo que ahora tiene como 12.000, 14, digamos 12 millones, 14 millones más o menos. Hablo de hace 20, 25 años más o menos. Entonces me dice, oye Cholito, me dice, ¿te das cuenta? Entre 12 millones solamente vemos dos en salones de la fama, tú y yo. Le digo, así es, efectivamente, solamente tú y yo. Y él me dice, pero tú me ganas en algo, me dice. Digo, Pancho, come on, le digo, Pancho, ¿en qué te puedo yo ganar a ti? No, imposible. Me dice, sí, Jaime, tú tienes una estrella en Hollywood y yo no la tengo. Y en verdad que me llamó la atención que él no tuviera, porque pues él es muy conocido, era muy conocido aquí en Hollywood y en Los Ángeles por su cercanía a San Diego. Y entonces, pues le dije efectivamente, tengo una estrella. Y en el Ecuador ha repercutido más la estrella que el Salón de la Fama de Cooperstown. Y es comprensible porque pues no se sigue el béisbol en el Ecuador. Y en cambio, sí, todo el mundo sabe de la estrella en Hollywood. Y efectivamente, muchos visitantes turistas del Ecuador que vienen, yo entiendo que van ahí al Hollywood Boulevard, cerca de Cahuenga, y toman fotos de la estrella. Y yo les he dicho, vayan allá, siempre que vengan, si se sienten pues tristes, pisoteen la estrella y se les va todos los problemas. Así es que, pues sí, es la estrella que tengo ahí en Hollywood, el único ecuatoriano con una estrella allí. El clásico entre los colosos de la costa oeste en la Liga Nacional, los Dodgers y los Gigantes, los campeones del béisbol de Grandes Ligas. Gracias, Pepe. ¿Qué tal, amables amigos, donde quiera que se encuentren? Bienvenidos al juego inaugural de la campaña del 2013. Fernando, Pepe y quienes habla, listos aquí para atenderles a ustedes, estar con ustedes en todos y cada uno de los juegos de béisbol de los Dodgers. Pero usted ha dicho que usted es un hombre de radio. Su voz es muy respetada, no solamente en Ecuador, sino en los Estados Unidos, que es un país donde hay una diversidad de nacionalidades, donde usted ha podido lograr posicionarse, pero sobre todo que su voz, su criterio, su comentario sea respetado. ¿Podría comentarnos acerca de este doctorado honoris causa que le entregó la Universidad de California? Sería bueno también que nuestros amigos que nos están sintonizando conozcan también que hay un ecuatoriano como es Jaime Jarrín, que es muy querido, que la voz de él es muy respetada en el país del norte.
Efectivamente, pues me sorprendieron hace apenas 3 años. Me llamaron de la Universidad de California en Los Ángeles para decirme que el cuerpo regente de la universidad había decidido otorgarme un título honoris causa y que la ceremonia iba a ser en tal fecha en la Universidad de California en Los Ángeles, Cal State. Entonces fui a la ceremonia, fue una ceremonia extraordinaria que me llenó profundamente de emoción por una razón. Fue un día bastante arduo, todo empezó a las 6:30 de la mañana y terminó a la 1:30 de la tarde porque tenían que desfilar, era la ceremonia de graduación de estudiantes de la Universidad de California en Los Ángeles, Cal State, y eran 5.200 estudiantes que tuvieron que desfilar frente a nosotros allí y frente a mi persona que me habían dado el título honoris causa, y entonces, pues era televisado y había un monitor allí, y entonces ponían el nombre de la persona ahí cuando pasaban por frente a nosotros. Y el halago tan grande que tuve de que el 90% de los graduados eran con apellido latino y digamos, el 60% eran jovencitas y el 40% jóvenes varones. Y me dio un gusto tan grande, tan profundo, y que en verdad me sacudió ver a latinos graduarse. Y ahí fue cuando pues se acentuó mi deseo de ayudar mucho a la juventud a que vaya a estudios superiores. Pero fue un día memorable en verdad. Hay fotografías, la televisión la cubrió, muchos canales de Los Ángeles cubrió esa ceremonia, y estuve en la televisión, muchos artículos, en verdad, como digo, Dios ha sido muy bondadoso conmigo y me han reconocido ampliamente y ha repercutido mucho en el Ecuador. También mi voz durante los años 70 fue muy conocida en Buenos Aires, porque en aquel entonces había un gobierno militar, una junta militar que gobernaba la Argentina, y tenían un canal, el Canal 11 de Buenos Aires, únicamente de deportes para apaciguar a la gente y entretenerla de los problemas políticos que atravesaba la Argentina. Y entonces es así como yo hice muchísimas, innumerables transmisiones deportivas de boxeo, particularmente para el Canal 11 de Buenos Aires. Y eso pues me dio una satisfacción muy grande, porque el coordinador de esas transmisiones llegó a decirme una vez: Jaime, si tú no puedes hacerlo, no habrá transmisión. Y entonces, pues hacía lo posible. Felizmente el boxeo se producía en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, cuando no hay béisbol, entonces pude compaginar el béisbol con el boxeo. Transmitido mucho boxeo y muchos eventos culturales aquí en Los Ángeles. Yo cubrí el trabajo más difícil que yo tuve. Creo que es la cobertura del funeral del presidente Kennedy en Washington en 1963, porque para entonces yo estaba muy jovencito, mi inglés era muy limitado, nunca había estado en Washington, nunca había estado en un clima tan frío como en aquella ocasión, en 1963, y me asignaron a cubrir el funeral y logré hacerlo en una forma extraordinaria, en verdad. Tuve mucha suerte en ese aspecto allá. Estuve también en Nueva York, en el Shea Stadium, cuando por primera vez vino un papa a los Estados Unidos, a América, al continente americano. Entonces estuve en México en las transmisiones de El Grito, una ceremonia muy colorida, el 15 de septiembre, el desfile militar del 16 de septiembre, y he cubierto conferencias de presidentes aquí entre López Mateos de México y Lyndon Johnson de Estados Unidos, dos conferencias de Nixon con Díaz Ordaz, una en Coronado, aquí en California, y otra en Puerto Vallarta. Estuve con el presidente Johnson cuando Estados Unidos entregó parte de territorio llamado el Chamizal a México. Realizaba muchas transmisiones internacionales, y por eso me destaqué muchísimo aquí, porque fui el primero y el único en hacerlo. Pues son experiencias en verdad extraordinarias que las he tenido. Claro que sí. Y estas experiencias, por ejemplo, usted dice que
esto de la voz, esto de la comunicación, muchas veces vienen los genes, ¿no? Pero de sus dos hijos, quizá alguno de ellos ha seguido su paso, porque por acá sí se ha oído un nombre. Efectivamente, mi hijo mayor Jorge, pues él trabajó en el Comité Olímpico en 1964. Cuando terminó la Olimpiada del 64, se quedó sin trabajo y estaba recién graduado de la Universidad de Pepperdine de aquí. Y entonces empezó a trabajar ah, en una compañía que hacía murales de eventos deportivos y le dieron a Jorge trabajo y le asignaron a él, le asignaron un mural muy grande en la pared del Hotel Figueroa aquí en Los Ángeles a raíz de la Olimpiada sobre un tema olímpico. Entonces él dirigió ese trabajo, ¿no? Con varios pintores allí, un trabajo bastante intenso. Y en una ocasión, un locutor amigo mío que estaba en el estadio antes de un juego, me dice, Jaime, dice, hay un muchacho, Jorge Jarrín, que está dirigiendo un mural deportivo en el Hotel Figueroa, en la pared del hotel. ¿Hay algún parentesco entre él y tú? Le digo, es mi hijo Jorge. Entonces, pues dice, me gustaría entrevistarlo para hablar de ese mural. ¿Cómo no? Le llamé a Jorge a que venga al estadio el siguiente día, vino al estadio y Bat Furilo le entrevistó, un gran personaje de la televisión y de radio. Le entrevistó en radio para hablar sobre el funeral y le entrevistó como por unos 30 minutos. La entrevista era escuchada por el gerente de KABC, una radio en inglés, todo era en inglés. El gerente estaba oyendo y llama por teléfono y me llama George Green, el gerente de KABC. Me dice, Jaime, dice, este muchacho Jorge Jarrín es pariente tuyo, es algo. Digo, sí, es mi hijo. Dice, dile que quiero hablar con él, que venga a verme. Y Jorge le digo, mira, sabe que me habla el gerente de KABC, que quiere hablar contigo. Entonces, pues sí, anda. Y fue allá. Entonces, inmediatamente le contrató. Quería que fuera su reportero desde un helicóptero. Entonces le mandaron a Dallas, Texas, a un curso intensivo de volar en un helicóptero y reportarse en un helicóptero. Durante 4 meses estuvo en Dallas, vino acá y se convirtió en el capitán Jorge y durante 25 años trabajó para KABC cubriendo el tránsito tan intenso que existe en el sur de California, volando 5 horas diarias, 5 días por semana, 6 días por semana en helicóptero. Entonces, siguió eso, pero yo me cansé ya de eso y sobre todo mi esposa Blanca sufría mucho en los días nublados, con lluvia, con viento del helicóptero, sufría mucho eso, entonces le suplicaba a Jorge que deje el helicóptero, que deje. Finalmente Jorge aceptó dejar el helicóptero y entrar a trabajar con los Dodgers en el departamento de ventas. Luego empezó una de las cadenas de televisión, DirecTV, le contrató para que con Manny Motto, un exjugador de béisbol, transmitiera un juego a la semana por televisión. Entonces empezó él a transmitir con Mota eso y empezó, pero seguía en el departamento de ventas de los Dodgers, hasta que se produjo una vacante. Mi compañero de radio de los Dodgers, Pepe Íñiguez, fue asignado a transmitir por televisión en español y se creó una vacante junto a mí y los Dodgers decidieron, los Dodgers, no pidió Jorge, los Dodgers decidieron que se juntara a mí porque querían que formáramos la primera mancuerna de padre e hijo transmitiendo simultáneamente los juegos de béisbol de Grandes Ligas. Y así, y Jorge empezó conmigo y se quedó conmigo como 6 años, pero él me había dicho, papá, yo no voy a tener tu longevidad en absoluto, me dijo, porque tan pronto como yo califique para mi pensión de Major League Baseball, mi pensión de los Dodgers, mi pensión del sindicato AFTRA y el Social Security, tan pronto califique, dejo de trabajar. Y así fue, él se jubiló un año antes que yo y pues está aquí en casa. Y él con su esposa, sí, muy bien.
Yo sé, ellos viven aquí conmigo porque cuando falleció mi esposa hace 4 años, casi ya 5 años, Jorge me dijo, papá, no podemos dejarte que vivas solo en una casa grande aquí en San Marino. Podemos vivir contigo. Jorge y yo, ya nuestros 3 hijos ya han crecido, ya están fuera de casa y para mí fue una bendición que ellos vinieran a estar aquí. O sea que desde que falleció Blanca, pues no he estado solo nunca, ni un solo minuto y eso es algo maravilloso, en verdad, una bendición muy grande. Usted tiene razón en lo que usted dice, claro que sí. La compañía siempre es fundamental, ¿no? Pero usted siempre siente una nostalgia por el Ecuador, siempre regresa. Es más, usted a sus hijos y a sus nietos también los lleva a los sitios por donde usted estaba, por donde caminaba, por donde usted quizá miraba o estaba con sus amigos, con la gente bonita que había antes, ¿no? En ese Quito pequeño, en ese Quito donde todos se conocían. Igual en el Cayambe también, que ahora es una ciudad grande. Usted cuando regresó en una ocasión recibió un homenaje de uno de sus amigos también a quien usted le hacía la locución comercial, que es don Alfonso Lazo Bermeo. Cuéntenos de ese homenaje que le hicieron donde también acudieron las voces deportivas de la capital. Ahí estaban, por ejemplo, Lucho Castro Espinosa, Edgar Villarruel Caviedes, Pepe Granizo Cisneros y muchas otras personalidades de la locución. ¿Podría contarnos de eso tomando en cuenta de que cuando usted viene acá a la capital ecuatoriana, la locución deportiva está de fiesta? Bueno, efectivamente, pues tuvo Alfonso Lazo un gesto muy hermoso de homenajearme en su casa con una fiesta convocando a un montón de personas. Acaba usted de dar nombres que yo francamente no los recordaba ni los recuerdo. Pero Alfonso, pues con él establecimos una amistad muy grande en mis primeros años. Y luego a través de Alfredo de mi primo, pues Alfonso era estudiante universitario y empezaba a transmitir fútbol. Y en una ocasión, cuando yo tuve a mi cargo la producción de toda la cobertura de radio en español de los Olímpicos de 1964, yo contraté a 10 o 12 cronistas en distintas fases del deporte. Y lógicamente para transmitir fútbol me acordé de Alfonso y le llamé a Alfonso, le dije, Alfonso, ¿te interesaría venir a transmitir los juegos de fútbol de la Olimpiada del 64? Oh, me dijo, encantado Jaime, yo dejo cualquier cosa para esa experiencia tan extraordinaria. Y efectivamente entonces le traje a Alfonso Lazo, se ganó muy buenos centavitos, conseguí que le pagaran un poco más, algo extra a él. Y entonces fue un muy buen sueldo el que se ganó durante, ¿qué? Fueron 3 semanas aproximadamente. Él transmitió y lógicamente se quedó abismado él aquí al llegar porque el fútbol criollo nuestro, no era muy, ahora ya está muy latente, pero en aquel entonces no había mayor afición. Pero, sin embargo, todos los Juegos de la Olimpiada fueron antes 100.000 personas, 102.000 personas aquí en el Rose Bowl de Pasadena y Alfonso no podía creer la afluencia de gente a los Juegos de fútbol. Fue el deporte que más gente atrajo de los Olímpicos y Alfonso estuvo allí y entonces él estaba eternamente agradecido de la experiencia que tuvo aquí transmitiendo los Juegos de la Olimpiada y entonces para retribuirme en algo me dio una recepción en su casa que fue algo maravilloso. Ahí conocí a muchas personas y ahí conocí a este señor Chiriboga que después estuvo en la Federación Deportiva del Ecuador mucho tiempo y cayó en desgracia, estuvo preso, algo así, cosas por el estilo. Ahí le conocí a él y conocí a otras personas, a muchos más y fue en verdad una jornada muy bonita. Y sí, efectivamente, llevé a mis hijos, a mis 3 hijos. Lamentablemente falleció uno de ellos, pero los llevé al Ecuador a que vean y sigan los pasos que yo daba cuando era niño porque en Cayambe nuestra distracción principal de niño era caminar saltando de piedra en piedra por el Río Blanco hasta las faldas del Cayambe.
Esa era nuestra distracción de niños. Pues en otras ocasiones llevé a mis hijos, a mis 3 nietos, a mis sobrinos, a todos. Fuimos 11 en total a Galápagos y de eso les encantó, algo maravilloso. Hace 3 meses estuve en Quito también, estuve en Cayambe, lógicamente. Conocí a la nueva oleada de jardines, porque teniendo como yo tengo casi 70 años aquí, las nuevas olas de jardines eran desconocidas para mí y fui a conocer a muchos primos y sobrinos y cosas, primos en primer grado y en segundo grado, que constituyen la nueva jardinada en el Ecuador que se reúne. Yo sé que la última vez que se unieron fueron 140 familiares reunidos en la jardinada en Cayambe. Usted en esta entrevista ha plasmado un poco, ¿no?, sobre su trayectoria, sobre la nostalgia también que siente por el Ecuador, el orgullo que sentimos los ecuatorianos porque usted siempre se presenta y también difunde a nuestro país, entonces eso también como que nos motiva a seguir adelante. Yo quiero agradecerle a usted, señor Jaime Jarrín, por esta entrevista, por la sencillez que usted todavía mantiene a pesar de haber recibido tantos reconocimientos y haber estado con tantas personalidades del mundo de la política, del mundo del espectáculo, del deporte, pero sin embargo, a pesar de todo ello, siempre recuerda y mira hacia atrás y mira a nuestro bello Ecuador. Quiero agradecerle a usted por eso y gracias por ser parte también de la historia de la comunicación de nuestro país. Gracias por ser parte de la radio. Bueno, muchísimas gracias. Estoy profundamente agradecido con su gentileza en invitarme a esta entrevista. Quisiera enviar un saludo muy particular a unas 2 o 3 personas a quienes estimo muy en alto grado. A Rodrigo Borges, el expresidente, quien tuvo la gentileza, la amabilidad de otorgarme la condecoración, la Orden Nacional al Mérito en el grado de Comendador, que me lo dio en 1992 en Quito. A Asdrúbal de la Torre, un amigo entrañable, de mis más grandes amigos, una amistad que comenzó cuando yo trabajaba en Radio Quito y él trabajaba como caricaturista en El Comercio. A Pepe Cueva, un gran hombre de negocios en el Ecuador, un industrial maravilloso. En Guayaquil, un par de personas que han sido muy gentiles para conmigo, han reproducido muchos de los artículos que han salido sobre mí aquí en Los Ángeles. A Ricardo Vasconcelos, entiendo que es el jefe de la página deportiva del Universo de Guayaquil, un periódico que se ha hecho eco de mis éxitos día a día, en verdad. Y luego a otro magnífico locutor deportivo de la televisión, Diego Arcos, en Guayaquil. Para ellos, pues, un abrazo muy fraternal y para todos aquellos amigos que tengo todavía en el Ecuador y aquellos que tal vez me escucharon, aunque dudo mucho que me hayan oído, porque han pasado 70 años de aquellos tiempos en que yo trabajé en HCJB y en Radio Quito. Para todos un abrazo muy grandioso desde Los Ángeles, recordándoles con muchísimo cariño y agradeciéndoles en verdad por todas las amabilidades que han tenido para conmigo y para con mi familia. Muchas gracias a ustedes de acá, un abrazo también de todos los ecuatorianos y gracias por poner el nombre de nuestro querido pequeño país, como dice, pero grande de corazón. Gracias por poner en alto el nombre de nuestra querida nación. Muchas gracias, señor Jaime Jarrín. En este día hemos conversado, hemos dialogado con una de las voces más importantes que ha tenido y tiene el Ecuador. Estamos hablando del señor Jaime Jarrín, la voz hispana del béisbol en los Estados Unidos. Con él hemos dialogado sobre parte de su trayectoria, porque él tiene una trayectoria muy amplia, pero sin embargo en este pequeño espacio hemos tratado de plasmar y recordar también su nostalgia y su paso por las radios de acá del Ecuador. Muchas gracias, amigos oyentes y televidentes, por estar en este espacio y nosotros a futuro estaremos con más voces de la radio. Que tengan un excelente resto de día. El anuncio de su retiro fue noticia de primera plana en el diario Los Angeles Times, además de muchos diarios más. Y no es para menos. El ecuatoriano Jaime Jarrín es un miembro del Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas y la temporada del 2022 será su última. 64 años trabajando como la voz en español de los Dodgers. Esta voz llegó a miles de hogares de habla hispana.
Él es Jaime Jarrín, locutor y uno de los narradores oficiales del equipo americano de béisbol Dodgers. La pelota se va y despídala con un beso. Oriundo de Cayambe, estudió periodismo en la Universidad Central. En 1955 migró a Estados Unidos y años después se convirtió en la primera voz del circuito radial de los Dodgers en español. Nací aquí, guardo imperecederos recuerdos, a tal punto de que en los juegos de béisbol, cuando ya el encuentro está decidido, yo siempre digo, ya estoy viendo las casitas de mi pueblo, la escuelita de 9 de julio, la cúpula de la iglesia, ya estamos llegando al fin de esta jornada. Y es que siempre he llevado en mi mente a Cayambe. Debido a su desempeño, ganó una estrella en el Boulevard de la Fama de Hollywood e ingresó al Salón de la Fama de Béisbol en Los Ángeles. Trabajando todos los días, 172 juegos anualmente. Me imaginó que iba a ganar una estrella en Hollywood. Nunca de los nunca, en verdad. He recibido muchos homenajes. Sin embargo, déjeme decirle que lo que más me llena, gente que me detiene y me dicen, agradecerle porque gracias a usted yo pasé más tiempo con mi abuelito. Gracias a usted mi mamá se enamoró de su voz y del béisbol. Eso en verdad que es lo que más me llena el alma. Por ello, este jueves el municipio de Cayambe le entregó un reconocimiento a su destacada trayectoria. A su llegada, la sala del Teatro Municipal lo recibió con aplausos. Estos homenajes realizados por el señor alcalde del cantón me llenan de satisfacción profunda. Me siento humildemente emocionado. Según el alcalde de Cayambe, Alberto Mazapanta, este reconocimiento también incentiva a más jóvenes cayambeños a perseguir sus sueños. Siempre decimos, cuando perseveramos alcanzamos, cuando nosotros planteamos los objetivos hay que lograrlos. Y uno de esos ejemplos es Jaime Jarrín. Jaime Jarrín acompañó a los Dodgers 64 temporadas consecutivas y rompió un récord Guinness con más de 4,000 partidos locutados. Aunque en 2022 se retiró, sigue siendo embajador de este equipo de béisbol y para Cayambe siempre será uno de sus representantes sobresalientes en el ámbito deportivo internacional. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.